agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros para emprender este viaje. Para hoy tendríamos los capítulos 11, 12 y 13. Escuchemos. Libro de Job, capítulo 11. Y respondió Zofar Naamatita, y dijo: ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre parlero será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Si cortare, o encerrare, o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve asimismo la iniquidad, ¿y no hará caso? El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza, resplandecerás y serás como la mañana. Y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro. Y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. Mas los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Bueno, aquí tenemos la participación del tercer amigo de Job. Había iniciado, ¿verdad? Estos hombres, estos amigos de Job, que ay, Señor, ¿quién necesita amigos como esos, verdad? Ya había hablado Elifaz, había hablado Bildad, y entra en escena Zofar. Viene la estocada, imagínense, cada uno con su puñal. Y Zofar se dirige a Job con más violencia que el resto de sus amigos, pues él pide que Dios, en su sabiduría, convenza a Job de su culpa y de la necesidad de arrepentimiento. Y añade aparte que el sufrimiento de Job está bien justificado. Pues le hace entender que Job es un hombre pecador y que debe renunciar a su reclamo de tildarse como inocente. Zofar declara que sus palabras son puras y estos sufrimientos, esto está basado en una doctrina razonada, pues, y él concluye que el arrepentimiento es el único camino para que Job se libre de sus sufrimientos presentes y que también le van a permitir escapar de la condenación eterna. Entonces, este hombre, al igual que sus amigos, siguen saeteando, siguen lanzando dardos a la integridad de Job. Qué duro, ¿verdad? Yo me imagino, no sé, aquí uno echa a volar la imaginación, que mientras estos hombres acusaban a Job, lo tildaban,
lo condenaban, le instaban a que reconociera que era mucho el pecado que él había cometido y por tal motivo el eterno Dios le había dado su justo merecido. Yo me imagino a Satanás sentadito gozándose con todos los argumentos que estos amigos, entre comillas, le planteaban a este hombre. Y él y Satanás se gozaba con estos diálogos y sacaba sus cuentas. Bueno, entre los amigos y entre la esposa, Job está vencido. No va a levantarse de tantos dardos que le están disparando a este hombre. Así que en cualquier momento cae. No va a mantener su simplicidad. Va a caer porque va a caer. Entonces uno analiza de verdad que son cositas mínimas que causan tanto daño, porque volvemos a recordar estos tres sabios, tres hombres que admiraban, respetaban y tenían como amigo a Job, al haberse enterado cuán grande sufrimiento había llegado, había tocado la vida de Job, ellos se sintieron tan comprometidos que emprendieron ese viaje para llegar hasta él y serle esa muleta que él se pudiera sostener en medio de su dolor. Y resulta que esta gente pasó a ser aguijones y cada uno participa y cada uno le lanza dardos. Y cuán terrible situación, ¿verdad? No solamente padecer de esta terrible enfermedad, sino que ahora tener estos agentes externos que amenazan con la salud, digamos que la salud social de Job, la salud mental, porque imagínense, ustedes tienen ahí esa persona dándole, hoy de verdad que no era fácil, realmente no fue fácil, porque lidiar con la pérdida de sus hijos, lidiar con toda la ruina económica, lidiar con el desprecio ahora nosotros podemos deducir que Job quizás hasta hería, porque eran como llagas que tenía por todo su cuerpo. Podemos deducir que el estar cerca de Job podía uno sentir cierta repugnancia por la putrefacción de la piel dañada, de las llagas que tenía esa sarna, eso es apestoso. Y no tener una medicina que él pudiera decir, bueno, me coloco esta medicina y voy a sanar. Como le dijeron al rey Ezequiel, colócate esta masa de higo en la llaga y vas a sanar. No había esa masa de higo que se pudiese colocar Job para sanar de la llaga, de las llagas que tenía por toda su piel. Entonces yo me imagino al diablo sentadito allí contemplando esas conversaciones y aplaudiendo cada una de las acusaciones que tenían estos hombres hacia la vida de Job, porque sabía que iba a deteriorar el estado de ánimo de Job y que en el corazón de Job, por supuesto, se iba formando ese cierto resentimiento, enojo hacia sus amigos. Y claro está, lo vamos a poder comprobar en los últimos capítulos, porque tuvo que haber sufrido esos embates de parte de estos hombres que para que Dios le mudara la condición a Job, le tocó a Job orar a favor de sus amigos. Yo creo que esa fue la prueba cumbre de Job. Porque que nosotros oremos por aquellos a quienes amamos, a quienes sentimos hondo cariño, respeto, admiración, agradecimiento, nos es grato, es placentero orar por aquellas personas que amamos, que deseamos que entren en una comunión con Dios, pero orar por aquellos que nos han asediado, que nos han hecho daño, que nos han ultrajado, que nos han levantado falso testimonio, que han arremetido sin piedad contra nosotros, siendo nosotros inocentes. Esa fue la prueba cumbre de Job, orar por estos tres amigos. Entonces,
Son procesos a los cuales el Señor permitió llegar a este hombre. Cosas que de verdad que uno se sienta a analizar y dice, Señor, de verdad que tu obra en el ser humano es continua, es diaria, es perfecta. Y por eso el apóstol Pablo decía, hasta que en nosotros se forme ese varón de fe perfecto, a la plenitud. A la plenitud. Sin embargo, el Señor ya lo había catalogado a Job como hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más le faltaba a Job? ¿Qué más le faltaba a Job que Dios permitió llevarlo a ese punto de ebullición, ese punto que se elevó? Eso es de verdad que es maravilloso entrar y viajar con este hombre que de verdad, un hombre, podemos decir, y es muy conocido, Job no era judío. Este hombre perteneció, ¿verdad?, a los orientales. No podemos decir, bueno, es que Job era descendiente de Jacob. No. Sin embargo, en él hubo un conocimiento tan lindo de Dios que instruyó a sus hijos en el temor de Dios y aún estando grande se preocupaba por la salud espiritual de Dios. Entonces, esto es algo que hay que alabar, la forma en que Job se dedicó al cuidado del alma de sus hijos. Y bueno, vamos entonces a escuchar qué contesta Job a las críticas de estos amigos, porque esto era recibo y te doy. Recibo que tú me estás dando dardos, que me estás destruyendo y yo te contesto. Esto fue en diálogos que venían, iban y ellos aportaban y ellos hablaban con una forma que wow. Pero Job, en medio de su dolor y su aflicción, seguía defendiéndose. Escuchemos qué responde Job. Libro de Job, capítulo 12. Y respondió Job y dijo: Ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo seso como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, que ella te enseñará, los peces de la mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el espíritu de toda carne humana. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. He aquí, él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. He aquí, él detendrá las aguas y se secarán. Él las enviará y destruirá la tierra. Con él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar a los consejeros desnudos de consejo y hace enloquecer a los jueces. Él suelta la atadura de los tiranos y ata el cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Él impide el labio a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo.
Él derrama menosprecio sobre los príncipes y enflaquece la fuerza de los esforzados. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las gentes y él las destruye. Él esparce las gentes y las torna a recoger. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra y háceles que se pierdan vagueando sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Bueno, qué manera Job de responder, y qué manera, qué argumentos, qué verdades nos da a través de este capítulo. Me encanta. Este capítulo tiene versículos hermosos que nos recuerdan grandezas que solamente nos puede revelar su palabra eterna. Bueno, dice que Job responde y le dice: sí, ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. Yo también tengo entendimiento como ustedes, no soy menos que ustedes. ¿Quién habrá que pueda decir algo más de lo que ustedes han dicho? Yo soy uno de quien su amigo se burla, se mofa, que invoca a Dios, y él le responde: con todo, el justo y el perfecto es escarnecido. Qué manera él de tratar de hacerle entender a ellos que él solamente la sabiduría no la tienen ellos asida de la mano, sino que Dios también la comparte como él quiere. Dice: aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Qué manera de exhortarle y de darle a entender que en la condición en que ellos están juzgándole, no les va a ir bien, su término no será pleno. Dice que prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Es decir, hay situaciones en la vida en que sí se ve al malo prosperar. Y eso, por supuesto, es un aguijón al corazón de aquel que ha puesto en su corazón vivir en integridad y en santidad. Y eso es cierto. Es algo que más adelante en el Salmo, en los Salmos vamos a ver con mayor profundidad. Pero qué lindo nos consuela Dios a través de su palabra. Dice: habla la tierra y ella te va a enseñar. Los peces del mar también te declararán verdades. ¿Cuántas cosas están relatadas a los hombres a través de la obra de Dios que está plasmada en la naturaleza, en lo que contemplan nuestros ojos? ¿Qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? Imagínense cuánto Dios creó con el poder de su palabra y hasta la fecha nos sigue revelando el poder, la autoridad de Dios. Hay algo muy lindo. El oído distingue las palabras y el paladar gusta la vianda, refiriéndose a los sentidos que Dios nos ha dejado como medios por los cuales adquirimos conocimiento. En los ancianos, a mí me encanta este versículo de Job 12:12 y es fácil de memorizar porque se repite el número al igual que el versículo. Y me encanta, siento que revela tanta verdad. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y es verdad, a mí en lo particular, a mí me encanta hablar con los ancianos. Siento que en ellos hay tanta sabiduría, hay tanta experiencia. En la Biblia dice: en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y cuánto nos encierra este versículo, ¿verdad? Y muchas veces vemos que los ancianos como que son menospreciados o tomados como estorbo, pero cuánta sabiduría hay en esa cabecita y cuántas experiencias. Y lo más lindo
que tienen ese sentido de comunicarlos a las generaciones presentes y futuras para que anden de una manera sabia, porque ya ellos han transitado por ese camino. Cuando usted comprende esto, usted va a sentirse tan a gusto conversando con un anciano o estando entre los ancianos, porque esto que nos revela Job es palpable en la vida, en los ancianos, en ellos, en esas cabezas blancas por las canas, por el pasar del tiempo. Allí está la ciencia, allí está la inteligencia. Y de verdad que este versículo es lindísimo, lindísimo. Y por lo menos yo tengo de mis hijos, los 4, a Matías le encanta conversar con los ancianos. Y él me dice, mami, a mí sí me gusta hablar con los ancianos, porque yo siento que ellos enseñan. Y tiene un apego. Aquí en la congregación hay una hermana que es mayor, tiene ya 77 años. Y cuando él la ve llegar a la iglesia, él corre y la abraza. Él dice, yo no sé, pero yo siento tanta ternura por las ancianitas. Yo las veo así tan lindas como mis abuelitas. Y hay unas ancianitas por acá que son vecinas. Y él las contempla y dice, es que las ancianas se ven tan lindas. Así, no sé, él me dice, no sé, mami, pero son tan lindas. Y a mí me gusta escucharlas. Y qué bueno cuando nuestra generación desde muy tierna edad valora las experiencias que le narran los ancianos. Los ancianos son algo tan importante que el pueblo de Dios, en ellos reposaba la responsabilidad de guiar a las generaciones. Por eso que cuando iba a haber un evento o algo, mandaban a llamar los ancianos del pueblo, porque en ellos reposa la ciencia, la inteligencia. Entonces, cuán importante, ¿verdad?, es ese cuerpo de ancianos. De hecho, en la palabra de Dios nos revela de los ancianos que colocaron las coronas ante el trono de Dios, ese conjunto de ancianos. Miren, entonces esto nos revela grandes verdades. La experiencia grata que fluye de estos hombres y estas mujeres de Dios que han transitado y que hoy en día están como una fuente de sabiduría y de sabios consejos para las generaciones relevo. Cuando usted esté cerca de un anciano, valore cada tema que le hable, valore cada consejo que le otorgue y considere que lo que le está diciendo le va a ayudar en su día a día. Muchos dirán, no, pero es que ellos vivieron en otra época, esta época es diferente, porque allí muchos reposan argumentando eso, pero no. Allí nos dice la palabra de Dios que en ellos está la ciencia. Así que si la palabra de Dios lo dice, así es. Así que con Dios está la sabiduría y el poder y el consejo y la inteligencia. Si Dios derriba, pues no hay quien edifique. ¿Verdad? Sublime. Si Dios derriba, no hay quien edifique. Si Él encierra al hombre, no hay quien le abra para que Él sea libre. La autoridad de Dios, la grandeza de Dios. Por eso que nos dice el Salmo que si Dios no vela, si Dios no es el que está vigilando, pues en vano vela la guardia. Si Dios no edifica, pues en vano trabajan los edificadores. Qué importante es reconocer la soberanía de Dios. Entonces nos dice Job en la respuesta a Zofar que con él está la fortaleza y la existencia, porque suyo es el que hierra y el que hace errar. Dios, todos los seres, todos están bajo su dominio. El Señor hace andar a los consejeros desnudos de consejo y hace enloquecer a los jueces. Y Él suelta la atadura de los tiranos y ata al cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. ¿Cuántas verdades nos dice la palabra? Nos revela Dios a través de estas conversaciones. El Señor descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte.
solamente el poder de Dios. Solamente Dios tiene entonces el dominio tanto en la tierra como en el cielo. El Señor es definitivamente poderoso, sempiterno. Él multiplica las gentes y Él las destruye. ¡Qué verdad! Y Él esparce las gentes y las torna a recoger. ¿Lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. La palabra de Dios nos ha revelado cuántas veces, ¿verdad?, el pueblo de Dios ha sido esparcido y el Señor ha tornado en su furor y vuelve a recogerlos. Así que esto que nos está revelando Job tiene tanta, pero tanta verdad. Entonces, esto son verdades que nos fortalecen y nos deben hacer confiar cada día más en su poder y en su bondad. Bueno, ayer por problemas con el fluido eléctrico no les pude colocar el himno que les había seleccionado. Sin embargo, les dije que hoy se los iba a colocar. En el capítulo 10 que se leyó ayer comienzan con unos lamentos y eso lo colocaron en himnos. Y entonces yo les había preguntado si ustedes recordaban esa expresión, porque es parte de un himno. Y entonces para hoy pues sí se las vamos a colocar del himno que habla. ¿Recuerdan lo del himno número 10, lo del capítulo número 10? Vamos entonces a escuchar este himno. No sé si ustedes lo recuerdan. Vamos a ver si tienen en memoria este himno. El versículo 10 que se leyó ayer dice: está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta a mi queja sobre mí. Hablaré con amargura de mi alma. Libro de Job, capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais del todo, porque os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? ¿Habéis de hacer acepción de su persona? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase, os burlareis de Él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su Alteza os había de espantar, y su pavor había de caer sobre vosotros. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza, y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. Escuchadme, y hablaré yo, y véngame después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Empero defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será salud, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Oíd con atención mi razonamiento, y mi denunciación con vuestros oídos. He aquí ahora, si yo me apercibiere a juicio, sé que seré justificado. ¿Quién es el que pleitará conmigo? Porque si ahora yo callara, fenecería. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. ¿Por qué esconde tu rostro y me cuentas por tu enemigo?
a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una arista seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi mocedad? Pones además mis pies en el cepo y guardas todos mis caminos, imprimiéndolo a las raíces de mis pies. Y el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestido que se come de polilla. Bueno, sigue hablando Job en referente a los temas que le han presentado sus amigos. De esta manera Job sigue expresando, sigue argumentando su condición, defendiendo su causa. Y quizás, ¿verdad?, si se le hubiese presentado un enemigo que lo agrediera de esta manera, así, que lo enfrentara de esta manera, pues para él sería mucho más fácil, porque sabía qué postura tener ante una persona que no era del agrado, que no agradara de Job, pero que cómo pudo él manejar esta situación. Personas que en tiempo pasado eran estimados, eran valorados, su amistad, y ahora tenerlos allí acusándole de una manera inescrupulosa, acusándole de una manera tan despiadada, como que si ellos estuvieran en la mente y en el corazón de Job, que lo acusaban tan terriblemente. Sin embargo, este hombre, ¿verdad?, pasando su dolor, pasando su proceso, pasando sus angustias, alega. Y les digo, cada capítulo que narra las conversaciones de estos hombres y de Job tienen una gran vertiente de sabiduría para todo el que lee la palabra de Dios. Hay temas que expresa Job que cuando nosotros nos adueñamos de ese pensar, de ese sentir, vamos acumulando riqueza en nuestras vidas. Uno de los versículos más lindos que yo he encontrado de Job aparece en este capítulo, en el versículo 15, y me encanta. Cuando yo leí este versículo me adueñé de él, y qué lindo si lo pudiéramos poner por práctica cuando él expresa que aunque me mataren, en él esperaré. Qué manera, ¿verdad? Qué templanza de este hombre al manifestar su confianza plena en Dios, aunque me matare. ¿Ustedes creen que los argumentos de estos hombres no estaban matando la esperanza, la vida de Job? Lo estaban acechando, pero allí seguía enfrentando esa adversidad, aunque me mate el dolor, aunque me mate el luto, aunque me mate las situaciones de las cuales estoy viviendo, en él seguir esperando. Qué manera, ¿verdad? Esa era la balsa de Job en medio de ese tormentoso mar que estaba atravesando. Esperar en Jehová. Por eso les digo que cada capítulo nos comparte grandezas que nosotros no podemos decir, no, yo he pasado la mitad de lo que ha pasado Job. No, yo creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir que hemos pasado la mitad de las experiencias que tuvo que vivir este hombre. Pero cuánto beneficio nos da a cada uno de los hijos de Dios conocer esta experiencia vivida por Job. Cuánto bien nos hace. De verdad que es impresionante todo lo que Dios nos nutre con su palabra. Sigue extendiendo Job y diciéndole todas las cosas que estaba escuchando por boca de sus amigos, diciéndole: como ustedes lo saben, yo lo sé. Yo no soy menos que ustedes. Yo hablaría con el Todopoderoso y me gustaría razonar con Dios. Porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentira. Ustedes son médicos nulos. Está diciéndole lo que él ha experimentado en esa estadía con ellos. Cómo le cambió el panorama, la vista a Job de estos hombres que eran tenidos por hombres honorarios, respetados, sabios, y al ver todos los argumentos con los que estaban ametrallando a Job, le toca etiquetarlo. Ustedes
ustedes son médicos nulos. Ojalá se callasen por completo. Ojalá ustedes se callasen. Imagínense, tomar fuerza, quizás las últimas fuerzas que les tocaba en medio de su agonía, para poder expresarle lo que ellos le estaban haciendo sentir con esos juicios que estaban causándole, que estaban haciéndole a Job. Ojalá callasen por completo, porque si ustedes callan, van a ser sabios, como dice el Proverbio 17:28, ¿verdad? Que cuando el necio calla, es contado como sabio. Si ustedes se callan, eso les va a ser contado por sabiduría. Porque cuántas cosas que anegaban la vida de este hombre, si se le podía llamar vida, porque volvemos a decir en qué condición quedó Job, una condición irreconocible. Y les insta, oigan ahora mi razonamiento y estén atentos a los argumentos que yo les voy a pronunciar. ¿Acaso hablará iniquidad Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Porque la otra era esa, que ellos hacían ser como los voceros de Dios. Y por eso aquella dura situación y aquello que les tocó experimentar a estos hombres cuando el Señor los enfrentó. Porque ellos prácticamente se estaban haciendo pasar como los voceros de Dios, como los embajadores de Dios. Ustedes van a hacer acepción de personas a su favor. Ustedes van a contenderán ustedes por Dios. Ustedes serían buenos que Él los escudriñase. Y empieza a formular las preguntas. Ustedes se burlarán de Él como quien se burla de algún hombre. Él les va a reprochar, de seguro les va a reprochar si ustedes llegasen a hacer acepción de personas, porque conoce que en Dios reina la justicia. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Si ustedes llegasen a ver a Dios, llegasen a estar cerca de Dios, ustedes quedarían espantados. Ustedes, sus máximas en refranes quedarían hechas cenizas y sus baluartes quedarían hechas lodo. Y escúchenme, les dice, y hablaré yo. Lo que ustedes van a ver en mí, porque yo quitaré mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. Sí, aunque a mí me maten, yo voy a seguir esperando en Él. Y de verdad que esto aborda mucho. Este sentir de Job que le comunicó a estos hombres aborda mucho. Y vuelvo, me mata el dolor, me mata el luto por mis hijos, me mata la condición de mi esposa hacia mí, me mata la condición de tenerlos a ustedes aquí en el frente, acechándome, hiriéndome, juzgándome. Todo eso me mata. Pero voy a seguir esperando en Dios. Voy a seguir esperando en Dios. ¿Qué posición? Y Dios nos permita mantener esta esencia en nuestras vidas. Aunque me mate la decepción, aunque me mate la amargura muchas veces. Pero qué lindo es esperar en Dios. Qué lindo es esa esperanza que nos hace florecer en medio de un desierto. Dios nos ayude siempre a tener nuestra vista siempre en el blanco de la soberana vocación. Y este hombre expresa una oración desconsolada. Este hombre expresa en este capítulo, Job, una oración, a lo menos 2 cosas no hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro. Le dice a Dios, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé y hablaré y responderáme. Tú me responderás también. ¿Cuántas iniquidades, le pregunta a Dios, y pecados yo tengo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme saber en qué he pecado contra ti. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo?
cuánto lamento y cuánto llegar a un punto en que, Señor, dime en dónde te he ofendido. Porque a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir algo tan insignificante. ¿En qué condición se dejó como a una paja, algo tan insignificante que es llevado y arrastrado por el viento? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Qué manera, ¿verdad?, de elevar esta oración sentida a Dios. Aquí podemos decir que Job vuelve a su estado original, se vuelve polvo, se humilla a Dios. Pones además mis pies allí en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como una carcoma, como se roe, como la polilla roe los vestidos. Así me estoy corroyendo, así estoy deshaciendo en cuanto a las cosas que estoy experimentando. ¿Qué manera Job? Y en el siguiente capítulo, pues sigue Job con esta oración. En el capítulo 14 sigue con esta oración que eleva. Y vamos a ver las respuestas de los amigos que van a seguir argumentando según la sabiduría de ellos el por qué Job está pasando esa situación. Porque no es normal. Ellos dicen, esto no es normal. Este hombre tuvo que haber hecho pecados terribles que el Señor los está facturando, se los está cobrando, y por eso la condición de este hombre. No hay otra explicación. Y de esta manera, entonces, cerramos con los 3 capítulos del día de hoy. Recordemos que el libro de Job es el primer libro poético, contiene 42 capítulos y nos detalla sobre la conversación que tuvieron estos hombres con Job, y también cuando Jehová entra en escena y habla con Job.